Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, volvemos a la sala Cánovas y nos presenta un panorama desolador. Por otra parte, es el panorama desolador que hay con el recorte desproporcionado que se ha producido en los presupuestos. Estamos hablando de que en la media de los ministerios se ha recortado un 8,9%, pero que la función cultura, de la que usted debe ser el principal valedor, hay un recorte del doble, de menos 20%. Y peor aún, si tomamos su ámbito de responsabilidad, esto es la Secretaría de Estado de Cultura, o no sé si llamarla Secretaría de Estado del 16% de la cultura, y las dos direcciones generales de su competencia, donde el recorte es mucho mayor, llega a un 32%, viendo las cifras de los tomos rojos de los presupuestos generales del Estado, es decir, más del triple de lo que hubo en el ejercicio 2012. Y ese es un recorte brutal. Y más grave aún si comparamos la caída que se ha ido acumulando en los últimos 4 años, donde podemos hablar de un recorte del 70%. Es decir, también los gobiernos anteriores empezaron a recortar en la cultura. Usted ha hablado de cifras posibles. Más bien diríamos cifras imposibles. Creo que es imposible una gestión cultural mínimamente digna de tal nombre con las cifras que le han aprobado a usted en el presupuesto. Y yo me imagino que usted, este discurso que nos ha hecho hoy, este discurso en el que se exonera de responsabilidad, etcétera, es el que se hace cada mañana delante del espejo antes de acudir al despacho. Porque sin ese discurso probablemente no encontraría razones suficientes para levantarse de la cama. Estos recortes y, además, la subida desproporcionada del IVA, lo que pone en evidencia es que para este Gobierno la cultura es un lujo, algo prescindible, mero entretenimiento, como dijo el ministro de Hacienda cuando explicó la subida del IVA después del Consejo de Ministros, mero entretenimiento. Y yo creo que sí que hay una ideología detrás, permítame que le contradiga. Hay una ideología detrás, la ideología basada en los mercados primero, la gente después, o como dirían en el Titanic, los banqueros primero y las mujeres y niños más tarde. Y esa ideología sí que está en este recorte presupuestario. Es verdad, no es liberalismo progresista. En todo caso, neoliberalismo nada compasivo. Pero es la ideología que está detrás de la política de recortes, es una ideología que no pasó por las urnas el 20 de noviembre y que ha sido impuesta por los mercados internacionales y por la troika que quiere gobernar Europa sin pasar por las urnas. Señor secretario de Estado, usted viene aquí y nos dice cosas bonitas, usted habla con el sector ha hablado largo y tendido y se ha comprometido a ciertas cosas, pero luego su Gobierno toma decisiones que contradicen radicalmente sus palabras. Yo no sé lo que va usted a hacer ante eso. Usted en estos momentos se ha convertido en un convidado de piedra, incapaz de hacer valer sus compromisos, incapaz de sacar adelante sus proyectos. Y yo entiendo que puede no ser culpa suya, lo entiendo, por encima de usted está el ministro menos valorado en las encuestas del CIS desde que hay democracia en España, pero es el ministro que nos corresponde. Y por encima de él probablemente está el ministro de Hacienda y por encima de él probablemente están en Berlín. Pero en todo caso usted tiene que reconocer que su Gobierno ha abandonado la cultura a su suerte. Y esa política de Estado de la que usted habla y se llena la boca, en la última comparecencia así lo hizo, la verdad es que no la vemos por ningún lado. No vemos esa política de Estado en este proyecto presupuestario para 2013. Creo, sinceramente, que en estos momentos el Ministerio puede ser de muchas cosas, pero no es de cultura. Y posiblemente de sus palabras iniciales podamos deducir alguna cosa, dado que la cultura o las culturas son competencia fundamentalmente autonómica, recogida así en sus estatutos respectivos, estatutos de autonomía, y dado que su ministerio solo se ocupa del 16% y es prácticamente inocente de todo lo que está ocurriendo, según usted,
pues quizá lo más razonable y lo más coherente fuera eliminar definitivamente el título de Cultura del nombre del Ministerio y, en todo caso, amortizar la Secretaría de Estado que usted encabeza, quizá, y que al final la cultura sea una cosa, si en París lo centralizan todo, pues aquí no, y sea otra cosa. Pero, sinceramente, de sus presupuestos, de los que ha habido en 2012, de los que nos anuncia para 2013 y de lo que sabemos que va a ocurrir en 2014, porque está ya previsto en ese plan bianual presupuestario que el Gobierno de España presentó a la Troika y presentó ante la Unión Europea, evidentemente seguirá habiendo otro año restrictivo de recortes mayores que los que estamos viendo en 2013. Por lo tanto, en ese escenario quizá sea un lujo, entre comillas, hablar de presupuesto de cultura en la Administración General del Estado. A las pruebas nos remitimos. En todo caso, quería hacerle una pequeña observación, porque supongo que seguro que lo puede aclarar. El gasto cultural que no gestiona usted ha hablado de 721 millones, que es el gasto de cultura, corresponde a la Administración General del Estado, de lo cual su Secretaría de Estado y las dos direcciones generales se ocupan de 469 millones. Bueno, evidentemente hay 252 millones de los que se ocupa otro. No sé si es el ministro en persona, el subsecretario, en fin. Quizá habría que, para próximas ediciones, solicitar también la comparecencia de ese alto cargo del Ministerio que gestiona una cifra relevante, inferior a la suya, pero también relevante para conocer la gestión del presupuesto. Y continúo ya entrando en materia más concreta. Hablaba usted de industrias culturales. Efectivamente, son los grandes perjudicados de este presupuesto, un recorte del 47%, unos recortes importantes que, desde luego, por encima de los 48 millones de euros, que desde luego no se ven compensados ni de lejos por esos 5 millones que se presupuestan para la compensación por copia privada. Una chapuza que empezó siendo transitoria y que parece que se va a prolongar en los presupuestos generales del Estado un año más, aunque usted nos había anunciado una solución de forma inminente. Está previsto que llegue esa reforma legal inminente y que se vuelva a alterar el presupuesto. Bueno, explíquelo, porque creo que eso sí que sería interesante para el conocimiento de este presupuesto. Por lo tanto, estamos en un escenario con las industrias culturales al borde de la inanición, sin subvenciones, con la caída del consumo y con el hachazo del IVA, y sin que vea la luz esa ley de mecenazgo que usted había prometido. Yo no sé qué le van a decir ahora al sector, qué van a decir a los creadores, si tendrán que tener paciencia hasta el 2015 o hasta cuándo. ¿Y qué decir de las bibliotecas? ¿Qué vamos a hacer? Primero se cancelaron las suscripciones para revistas culturales y ahora tampoco va a haber dinero para libros, ¿no? Y claro, ¿qué son las bibliotecas sin libros? Precisamente ahora, cuando en tiempo de crisis hay cada vez más gente que acude a esas bibliotecas públicas para leer libros, para consultar revistas. Habrá que ver qué hacen las bibliotecas sin libros. Y las grandes instituciones, usted ha hablado de esos recortes, desde luego muy por encima de los recortes de media que sufren los ministerios. El Prado, la subvención un 31% menos, lo ha dicho usted, el Reina Sofía un 25% menos. Y, sin embargo, ese recorte usted va a obrar el milagro para que no se vea recortada la calidad. ¿Qué decir del Teatro Real, por ejemplo, al que se le ha recortado una subvención un 30%? Usted no lo ha citado. Yo no sé cómo va a salir de la difícil situación que está atravesando y de la que usted se lavó las manos el otro día en la última comisión. Desde luego, usted vehementemente ha explicado que ese recorte de esas cifras, ese recorte del 30% en esos grandes centros no va a ser todo magnífico, no se va a ver perjudicada la calidad y, bueno, usted nos está aquí prácticamente ofreciendo un milagro. Creo que si le sale bien le van a tener que nombrar ministro de Hacienda, si puede gestionar con tan pocos recursos y hacerlo también. Podríamos tomar la danza como botón de muestra, la danza que ha sufrido este ejercicio 2013, un recorte del 25%, dejando a media docena de festivales y fundaciones con 0 euros, supongo que para que concurran en ese concurso de subvenciones a la que se van a encontrar con mucho menos dinero, con lo cual
va a ser concurrencia competitiva, pero atroz, porque la competencia va a ser terrible, con lo cual, evidentemente, se está dando un golpe de gracia a la danza, tal como se han venido denunciando desde Emprendo Danza. Y más grave aún si vemos el recorte que se ha producido en el programa de apoyo a las giras de compañías de danza, un recorte del 76%, en 2013. Un recorte, desde luego, casi desaparece, pero si sumamos el recorte de la danza en el presupuesto del INAEM de estos dos últimos ejercicios, de los dos presupuestos responsabilidad suya, señor Lasalle, se eleva el recorte al 74%. Eso, desde luego, es insoportable. Señor Yuste, vaya usted terminando. Concluyo rápidamente. Yo no veo en este presupuesto esas medidas de compensación que se había anunciado para la cultura frente a la subida del IVA. No aparece por ningún lado. Y tengo serias dudas de que el Plan Estratégico Cultural que nos presentó hace unas semanas sea viable con estos presupuestos y con lo de 2014, que, como se ha anunciado ya, serán también restrictivos. Por lo tanto, sin subvenciones y sin mecenazgo, yo no sé cuál es la solución, la salida que ofrece su Gobierno al sector. Echar la persiana. Usted está teorizando la necesidad de un cambio de modelo, pero no hay un modelo alternativo. ¿Cuándo habrá ese modelo alternativo? ¿En 2015? ¿Para las próximas elecciones? Pues quizás sí. En todo caso, mientras llega eso, yo quería concluir con una pregunta muy concreta de un tema que interesa a mis electores. De las escasas inversiones de su ministerio en Aragón, me gustaría destacar el Archivo General de Aragón en Zaragoza, al que su ministerio dedica 0 euros. Y yo le recuerdo que en abril, cuando le pregunté por este mismo proyecto, usted me dijo que el proyecto del Archivo General de Aragón seguía adelante, a pesar de que el Gobierno de Aragón había decidido cambiar la ubicación. Y ahora me encuentro con que se destinan 0 euros. ¿Eso es que ya no se sigue adelante o es un problema de liquidez momentánea en este próximo ejercicio, o quizá el parón lo ha provocado el Gobierno de Aragón al cambiar de opinión? ¿Podría responderme con claridad esa cuestión? Muchas gracias y mucha suerte en la difícil gestión que tiene entre manos, señor secretario de Estado.